Un saludo a todos los participantes en este curso que ofrece el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades en relación al sarampión. Un problema de salud que vuelve a regresar a nuestro continente y es de suma importancia que tengamos la mejor información para poder tomar decisiones tanto en el tratamiento de cada paciente individual como en las acciones de salud pública que debemos realizar en todo nuestro país. Hablaremos primero del sarampión en relación a su llegada al continente americano y los antecedentes en nuestro país. Esta pintura, titulada El sarampión diezma a los indios, nos recuerda que el sarampión llegó con los europeos al continente americano. Fue parte de los agentes etiológicos que nos llegaron y que produjeron importantes epidemias. Como podemos leer ahí, el equilibrio sanitario de los pueblos americanos quedó alterado después de 1492. Por eso se decía que el hálito de los españoles mata al indio, porque eran nuestros indígenas muy frágiles a los nuevos gérmenes que llegaban. El sarampión, enfermedad endémica entre los niños españoles, aparece en el Caribe con gran virulencia entre la población adulta, arrojando una de las cifras de mayor mortandad entre la población aborigen. La dispersión de la enfermedad en el continente americano se inicia exactamente en 1531, cuando el marinero español, herido de sarampión, desembarca en Veracruz y la enfermedad se extiende con rapidez por toda América. Esta es una cita de las Crónicas de América. Tenemos entonces 487 años de la llegada del sarampión a las Américas, 26 años han pasado desde la última epidemia de sarampión en el Perú, 18 años que el Perú ha estado libre de sarampión. En el 2001 logramos interrumpir la transmisión autóctona del virus del sarampión en el Perú. En esta lámina se muestra lo que era el sarampión en el Perú antes de que se desarrollaran los programas de vacunación. Estos datos entre 1957 y 1960 nos muestran el número de casos que se presentaban entonces en el Perú. Más de 9.000 casos que llegaron incluso hasta 17.860 casos en 1960. Y con más de 400 muertes cada año. En el año 1995, los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud se comprometieron colectivamente a erradicar el sarampión del continente americano para el año 2000. Nuestro Ministerio de Salud contempló cumplir esta meta en sus lineamientos de política de salud para el quinquenio 95-2000, lo que significó un gran esfuerzo, no solamente el despliegue de una gran cantidad de trabajadores de salud a lo largo de todo el país, sino también una inversión muy fuerte de recursos del Estado para poder controlar este problema. Aquí vemos cómo evolucionaron el número de casos del sarampión en el Perú desde 1980. Pueden observar en los años 80 el número de casos que se presentaban. Más de 19.000 en 1980, más de 12.000 casos en el 82, en el 84, y poco a poco fue disminuyendo el número de casos hasta que llega el año 1992. Este año tuvimos la última gran epidemia de sarampión en nuestro país, que llegó a 22.605 casos. Después de esta epidemia se reforzaron los esfuerzos de control como parte también del compromiso que nuestro país suscribió con la Organización Panamericana de la Salud, y poco a poco fueron disminuyendo los casos hasta el año 2000, en que se detectó el último caso autóctono de sarampión en nuestro país. Podemos ver aquí en esta lámina el brote del año 92 y cómo las coberturas de vacunación en los años que siguieron fueron coberturas muy altas, que estuvieron sobre el 90%, llegando en los últimos años al 95%, y que permitieron que el sarampión vaya desapareciendo de nuestro país. 1992, año de la última epidemia.
22.605 casos en todo el país. Todos los departamentos del país reportaron casos y tuvimos 347 defunciones identificadas. Después de este año, fue disminuyendo poco a poco el número de casos. Para 1996, solamente 78 casos fueron reportados en todo el país, y el año 2000, solo un caso. Este caso ocurrió en el Callao, en el distrito de Ventanilla, el último caso de sarampión autóctono del país. Pero esto, simultáneamente, fue el resultado de la vigilancia epidemiológica que permitía detectar los casos sospechosos y tomar medidas de control en la zona, como de las campañas de vacunación que se realizaron en todo el país. Podemos ver que en 1997, por ejemplo, fueron notificados más de 800 casos sospechosos. Para el año 2000 fueron más de 6.000 los casos sospechosos que se investigaron y solamente se detectó un caso confirmado, que fue el último. El año 2001, como pueden ver, más de 4.000 casos sospechosos investigados, ningún caso confirmado clínicamente, ningún caso confirmado por laboratorio. Llegaba así a su término la transmisión autóctona del sarampión después de su ingreso con los españoles que llegaron a nuestro país. Revisemos ahora las bases clínicas para el diagnóstico y para la vigilancia epidemiológica del sarampión. El sarampión es una enfermedad viral aguda, altamente contagiosa. Es una enfermedad inmunoprevenible. Tenemos una vacuna efectiva para su control. Esta enfermedad es caracterizada por una fase prodrómica que inicia con síntomas específicos, fiebre, tos, coriza, conjuntivitis, muy semejante a un resfriado o a una influenza que está en su etapa inicial. A los 3 o 4 días va a aparecer erupción cutánea maculopapular que no es pruriginosa. Generalmente es una enfermedad de la infancia, aunque puede presentarse a cualquier edad. Después de 18 años que no hemos tenido sarampión en el país, el reingreso del sarampión podría infectar a personas de cualquier edad que se encuentren susceptibles. El sarampión es una enfermedad aguda viral, es muy transmisible. Se transmite a través de los aerosoles de secreciones respiratorias de una persona que está enferma aún susceptible, principalmente por contacto directo. Debemos recordar que los virus pueden tener una permanencia flotando en el aire hasta por 2 horas, y esto es lo que la hace mucho más contagiosa que otras enfermedades. Se presenta por la sucesión de 3 etapas o periodos que hemos descrito: el periodo prodrómico, caracterizado por fiebre, tos, coriza y conjuntivitis; la etapa de brote, donde se presenta el exantema; y la etapa de seca, donde las máculas se van tornando de un color marrón para luego producirse una descamación. El periodo de incubación del sarampión, la mayor parte de las veces, se encuentra entre 10 a 14 días. Suele ser mayor este periodo en los adultos que en los niños, pero pudiendo llegar a ser tan corto como 7 días o tan largo como 21 días. El periodo de contagiosidad es desde 4 días antes del inicio del exantema hasta 4 días después. En el periodo prodrómico, cuando se presenta la fase de catarro, de coriza, con conjuntivitis y también presencia de tos, ya el sarampión es contagioso. Tiene una transmisibilidad muy alta. 85% a 90% de los susceptibles que entran en contacto con un caso de sarampión pueden ser contagiados. La susceptibilidad es de toda persona no inmunizada o que no haya desarrollado la enfermedad. La inmunidad después de la enfermedad se espera que dure toda la vida. Los segundos episodios de sarampión han sido descritos muy raramente. Después de la vacuna, la inmunidad es muy duradera y probablemente dure también toda la vida. El cuadro clínico de sarampión, típico o clásico, es el que predomina. Sin embargo, pueden presentarse otras formas clínicas, como el sarampión modificado, que puede presentarse cuando una persona tiene una inmunización parcial y puede verse un cuadro clínico atenuado, o formas atípicas de sarampión que incluyen al sarampión hemorrágico,
que puede ser una forma muy grave de presentación. El exantema del sarampión tiene algunas características que es necesario conocer. Es un exantema maculopapular, no presenta vesículas como ocurre en otras enfermedades como la varicela. Este exantema suele iniciarse en la cabeza, generalmente detrás de las orejas, se extiende hacia abajo, hacia el cuello, hacia el tórax, luego el abdomen y finalmente a los miembros. Podemos ver en el esquema que está hacia la derecha, en los primeros días la erupción se encuentra concentrada en la cara y un poco en el torso, y a partir del tercer día el exantema se extiende con mayor énfasis en el tórax, donde puede ser confluente. A la izquierda vemos la evolución del exantema en los días de enfermedad, que después del periodo prodrómico el exantema empieza a desarrollarse aproximadamente al cuarto día del inicio de la fiebre. Y este exantema puede durar de 3 a 4 días más, pasando luego a la fase de descamación. Es característico del sarampión las llamadas manchas de Koplik. Las manchas de Koplik se presentan en la mucosa, en el interior de las mejillas, y aparecen como unas pequeñas manchas blanquecinas, descritas como un grano de sal. Es importante recordar las características de las fases del sarampión. Estas son fotografías autorizadas de la Organización Mundial de la Salud, donde se puede ver el rostro de los niños, de una apariencia de niños tristes con la conjuntivitis que caracteriza al sarampión, y puede verse también la congestión que se presenta en ambas fotografías. El exantema maculopapular, típico del sarampión, que suele durar más de 3 días, a diferencia de otras enfermedades exantemáticas donde el exantema es de menor duración. Este exantema no es pruriginoso. Una de las características del exantema maculopapular del sarampión es que puede ser confluente, como lo podemos ver aquí en algunas de estas láminas. Las manchas de Koplik, que han sido descritas como patognomónicas para el sarampión, suelen apreciarse, como decíamos, en la cara interna de las mejillas y han sido descritas como pequeños granitos de sal sobre una manchita roja. Las manchas de Koplik pueden ser visibles 1 o 2 días antes de que aparezca el exantema y suelen desaparecer rápidamente una vez que el exantema se ha instalado. Una particularidad que tenemos que tener en cuenta es que en los niños de piel oscura puede ser difícil la observación del exantema. Generalmente es más notoria la pápula que la mácula, y la facies característica del sarampión con conjuntivitis nos hace sospechar de que se trata de un sarampión. Hay que tener mucho cuidado al examinar a estos niños, ya que puede confundirse con otras enfermedades. El sarampión produce inmunosupresión celular. Los linfocitos CD4 van a disminuir rápidamente. Esta disminución va a ocurrir incluso antes de la aparición del brote exantemático y puede durar hasta un mes después. Esta caída de los linfocitos CD4 predispone a que el enfermo de sarampión pueda tener infecciones secundarias que hay que tener cuidado y hay que diagnosticar a tiempo para tratarlas. Existen una serie de complicaciones del sarampión que es necesario estar alertas, sobre todo de infecciones sobreagregadas. La letalidad del sarampión puede variar de una epidemia a otra, oscila entre 1 a 10% en algunos casos, y los niños que tienen algún grado de desnutrición o de inmunodeficiencia pueden ser susceptibles a ser formas más graves de sarampión, con mayor riesgo de muerte. El diagnóstico del sarampión se basa en las características clínicas del paciente. Es un paciente febril, exantemático, con la presencia de conjuntivitis, coriza caracterizada por secreción nasal y tos, y un exantema que dura más de 3 días acompañado de fiebre. Sin embargo, han pasado muchos años después de las últimas epidemias de sarampión. Es probable que muchos médicos y trabajadores de salud no les sea fácil reconocer un caso de sarampión.
Es por eso que contamos con el apoyo del laboratorio, que en estos momentos está en capacidad de procesar las muestras de todos los casos sospechosos que son referidos al Instituto Nacional de Salud. Los anticuerpos M, las inmunoglobulinas M específicas para sarampión, es la principal prueba confirmatoria que disponemos en estos momentos en el país. También se está realizando el aislamiento viral y la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, como pruebas confirmatorias para el sarampión. Algunas personas tienen un mayor riesgo de complicaciones, entre ellos los menores de 5 años, las gestantes, las cuales tienen un mayor riesgo de trabajo de parto prematuro, aborto espontáneo, recién nacidos con bajo peso al nacer también son un grupo de riesgo. Las personas con inmunodeficiencia, generalmente deficiencias de células T, algunas leucemias, linfomas, el SIDA, niños con malnutrición, con deficiencia de vitamina A, tienen un mayor riesgo de tener diarrea, deshidratación, sobreinfecciones bacterianas, incluso ceguera ha sido descrita. Veamos ahora algunos conceptos importantes que debemos tener en cuenta para la vigilancia epidemiológica del sarampión. Cualquier caso que presente fiebre y exantema debe ser considerado por los trabajadores de salud como un caso sospechoso de sarampión. No esperamos que se tenga alguna complejidad clínica o alguna seguridad que nos permita decir este es un caso de sarampión o es un caso de rubiola. Estamos en una situación que debemos ser muy sensibles en la vigilancia. Todo caso de fiebre y exantema debe ser notificado inmediatamente al sistema de vigilancia para poder realizar la investigación oportuna, para poder tomar las muestras necesarias, para confirmarlo por laboratorio y sobre todo para poder tomar las medidas de control oportunamente. Las horas que nos demoramos en notificar el caso y en tomar las medidas son horas en que el paciente puede estar contagiando a otros y esto va a permitir que se generen cadenas de transmisión y se pueda extender. Un caso confirmado por laboratorio es un caso sospechoso de sarampión. Aquí en la lámina menciona también a rubiola, ya que la decisión de la Organización Panamericana de la Salud fue de realizar la vigilancia conjunta. Tan es así que a toda muestra que nos envían de un caso sospechoso de enfermedad que presenta fiebre exantema, se le realizan también las pruebas para rubiola simultáneamente. Recordemos que tampoco tenemos rubiola en el Perú desde el año 2007, que fue eliminado su transmisión. Un caso confirmado clínicamente es un caso sospechoso en el cual, después de haber sido clasificado como caso sospechoso, no fue investigado adecuadamente y es un criterio negativo para el sistema de vigilancia. Todo caso que no se investigue nos va a quedar como un caso confirmado clínicamente y deberán tomarse todas las medidas como si hubiera sido confirmado por laboratorio. Un caso descartado es un caso sospechoso que ha sido objeto de una investigación completa, incluida la obtención a tiempo de una muestra de sangre, pero que no presenta pruebas serológicas que confirmen una infección por el virus de sarampión o rubiola. Solamente si fue investigado adecuadamente y las pruebas son negativas, estos casos pueden ser descartados. Recordemos que el sarampión autóctono fue erradicado de las Américas. Por lo tanto, ya no tenemos casos ocasionados por los virus autóctonos del sarampión. El sarampión ha sido reintroducido a las Américas el año 2017 a partir de virus que fue traído por pacientes que venían provenientes del Asia y llegaron a las Américas y que iniciaron nuevamente la transmisión. Cuando tenemos un caso que se ha infectado fuera del país, pero que desarrolla el cuadro clínico en el territorio nacional, hablamos de un caso importado de sarampión. Un caso importado de sarampión, entonces, es un caso confirmado, según las pruebas epidemiológicas o virológicas, y estuvo fuera del continente americano durante los 7 a 21 días anteriores al inicio del exantema. Una vez que ya se instaló la transmisión de sarampión en las Américas, esta definición es reemplazada en nuestro país por un caso confirmado
que tenga pruebas epidemiológicas, virológicas, que nos permitan reconocer que se trata de un caso de sarampión y que estuvo expuesto fuera del territorio nacional, en los 21 días anteriores al inicio del exantema. Para el caso de rubiola, el plazo es de 12 a 23 días. ¿Qué es un caso relacionado a la importación? Es un caso confirmado que según las pruebas epidemiológicas o virológicas, el caso estuvo expuesto localmente y forma parte de la cadena de transmisión iniciada por un caso importado. En otras palabras, si un caso importado investigamos sus contactos y encontramos casos secundarios a este caso importado debe ser denominado caso relacionado con la importación. ¿Qué es un caso de fuente de infección desconocida? Es un caso confirmado en el cual no se ha podido detectar la fuente de infección. No se detectó al caso importado, no se detectó al caso relacionado con la importación. La siguiente. Esta clasificación de la fuente de infección es sumamente importante. Es esencial para evaluar si en un país ha reaparecido la transmisión endémica del virus del sarampión o de la rubiola. Específicamente, la reaparición de transmisión endémica es una situación en la cual la cadena de transmisión no se interrumpe durante un periodo superior a 12 meses. En estos momentos en el continente americano, solamente la República de Venezuela tiene ya más de 12 meses de transmisión de sarampión de manera continua. Por lo tanto, ya la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ha establecido la reaparición de la transmisión endémica del sarampión en Venezuela. Cualquier otro país que cumpla este requisito de mantener cadenas de transmisión durante un periodo mayor a 12 meses será considerado también como un país con reaparición de la transmisión endémica del sarampión. Recordemos que en nuestro país tenemos vigente la vigilancia sindrómica de brotes epidémicos. La vigilancia sindrómica son 10 síndromes sujetos a vigilancia. Uno de ellos, el número 6, es el síndrome febril con erupción cutánea. Cualquier caso de síndrome febril con erupción cutánea, por este criterio también de vigilancia sindrómica, debe ser notificado inmediatamente. Hablemos ahora de la situación del sarampión en el mundo y especialmente lo que está pasando en nuestro continente. Pueden ver en este mapamundi que muchos países presentan transmisión activa del sarampión. En el África, en Europa, en el Asia, existe transmisión de sarampión. Y en el continente americano podemos ver claramente cómo Venezuela destaca al ser el país donde se inició la transmisión el año pasado, ya considerada como reaparición de la transmisión endémica del sarampión, y desde Venezuela se está extendiendo a otros países del continente. Aquí en esta curva, en este gráfico, podemos ver a Venezuela en los últimos años, en el 2017 y en el 2018, es el país con el mayor número de casos que ha reportado, seguido de Brasil. En este gráfico vemos la curva epidémica de lo que está ocurriendo en Venezuela. Desde mediados del 2017, en que reapareció la transmisión, hasta fines de agosto de este año, son cerca de 5.000 casos de sarampión que ha reportado Venezuela, y la transmisión continúa. Ha reportado casos en todos los estados del país venezolano. Colombia también está presentando casos, tanto casos importados como ya algunas cadenas de transmisión local. A la fecha son cerca de 60 casos detectados en Colombia a partir de casos venezolanos. Brasil es el segundo país en número de casos en el país,
Son 2 estados brasileños los que han sido afectados principalmente, son los estados de Roraima y de Amazonas, y Brasil ya tiene cerca de 2.000 casos desde que se iniciara la transmisión en la semana 8 de este año, y ha continuado en los estados del norte de Brasil. Un punto importante a considerar que ha reportado Brasil es la aparición de casos en poblaciones indígenas en 6 de los estados, tanto en Venezuela como en Brasil han sido reportados estos brotes en poblaciones indígenas. Veamos ahora la situación nacional, lo que está ocurriendo en nuestro país. Después del último caso autóctono que ocurrió el año 2000, tuvimos un caso importado de la India en el año 2008 y 4 casos relacionados a la importación de un caso de Alemania. Se trató de unos voluntarios alemanes que trabajaban a través de una organización no gubernamental en el país con niños especiales, y uno de ellos vino infectado y contagió a sus compañeros de trabajo y fueron relacionados a la importación alemana. Y este año 2018, que a la fecha tenemos 16 casos confirmados de sarampión, que los vamos a comentar a continuación. El primer caso confirmado de este año fue conocido el 28 de febrero, cuando la Direza Callao reportó al Centro de Control de Enfermedades de nuestro Ministerio de Salud la presencia de un paciente con un cuadro febril eruptivo. Se trataba de un varón de 46 años que había tenido un primer diagnóstico como una reacción adversa a diclofenaco. El paciente presentaba además tos, la faringe eritematosa y erupción generalizada. Este paciente tenía el antecedente de viajar a Puno en los últimos 30 días y haber tenido contacto con personas extranjeras durante el transporte terrestre. Este paciente había viajado en bus desde el Callao hasta Puno, había permanecido en Puno visitando a algunos familiares y había regresado posteriormente. Es necesario señalar que esta situación de un primer diagnóstico como una reacción adversa a medicamentos es algo muy frecuente, dado que en los pródromos es un paciente febril con malestar general y muchas veces va a tomar paracetamol o algún otro medicamento o algún antiinflamatorio, y en los días siguientes va a aparecer el exantema y puede sospecharse de que ha sido una alergia al medicamento que ha tomado. Es por eso necesario estar muy atentos a los cuadros febriles eruptivos que se presentan y notificarlo inmediatamente cualquiera sea el caso. Aquí vemos la línea de tiempo de este paciente. El día 28 fue la notificación. Había tenido una atención previa en un servicio de salud donde se hizo el diagnóstico de la reacción a medicamentos. Este paciente había iniciado la erupción cutánea el día 24 y cuando calculamos el periodo probable de infección, conociendo que el periodo de incubación de sarampión puede ir de 7 a 21 días, encontramos que el contagio pudo haber sucedido durante el viaje de Lima a Juliaca, en Puno, durante su estadía en Puno. Él estuvo en la localidad de Vilquechico, en Huancané, o durante el viaje terrestre de Juliaca a Lima de retorno, ¿no? Podía haber ocurrido también en los primeros días que llegó, ya que la sintomatología del paciente se produce días después de su retorno al Callao. Por eso fue necesario extender la investigación no solamente al Callao, sino a todas las localidades que esta persona había visitado en Puno. El tener un caso de sarampión en una persona que no había salido del país, esto fue considerado inmediatamente como una situación de alerta. Es por eso que se emite el mismo día 28 una alerta epidemiológica, la cual se difundió a nivel nacional con los objetivos de sensibilizar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades febriles eruptivas en todo el país. Esta alerta epidemiológica considera la notificación inmediata de todos los casos sospechosos, es decir, de todos los casos que presenten fiebre y exantema.
Contempla también la investigación adecuada y toma de muestras de cada caso sospechoso. La búsqueda activa institucional, es decir, buscar diagnósticos compatibles que nos permitan sospechar de sarampión, todas las consultas por rash, por alergias, por otros síndromes exantemáticos como escarlatina, rubiola, exantema súbito, etcétera, todos los casos para poder hacer la investigación, tomar las muestras correspondientes. También hacemos la búsqueda activa comunitaria, que se trata de hacer la búsqueda de otros casos sospechosos en la comunidad, ir casa por casa buscando pacientes con un síndrome febril exantemático. Y también hacemos la búsqueda activa laboratorial, que es ver en los laboratorios de la zona muestras de pacientes febriles o de febriles exantemáticos que hayan sido enviadas al laboratorio. Se realiza la vacunación de bloqueo en la comunidad, es decir, buscar a todas las personas no vacunadas para vacunarlas inmediatamente, hacer la vacunación de los contactos del caso, tomar las medidas de aislamiento domiciliario del caso que hemos identificado, la indicación de la cuarentena domiciliaria de los contactos para evitar que se movilicen cuando podrían estar incubando la enfermedad y hacer el seguimiento de contactos. Los medios de comunicación inmediatamente informaron a la población la declaratoria de la alerta sanitaria frente al caso que se había confirmado en el Callao. Se hizo rápidamente capacitación de los establecimientos de salud para poder sensibilizarlos y que estén listos para poder tomar las medidas frente a cualquier caso que podría detectarse. Recordemos que una persona con sarampión puede tener diferentes tipos de contactos. Contactos familiares, contactos sociales, con los amigos, con las personas del trabajo, y contactos en los servicios de salud, pues son personas que visitan los servicios de salud. Frente a este caso confirmado del Callao, se tomaron todas las medidas que han sido descritas, se identificaron y se evaluaron a todas las personas que viajaron en el bus, tanto de ida como de retorno, se buscaron a los contactos familiares, a los contactos de los servicios de salud, y todas estas personas identificadas entraron en seguimiento, los familiares en cuarentena domiciliaria, el paciente en aislamiento, para poder contener la posibilidad de un brote a partir de este primer caso. Es así que se tomaron todas las medidas inmediatamente frente a este caso de sarampión que se presentaba en nuestro país. El paciente llegó en bus a Juliaca y de ahí se desplazó a la localidad de Vilquechico. Entonces fue necesario extender todas las acciones de búsqueda activa comunitaria, búsqueda activa institucional a lo largo de toda la zona que había sido visitada por nuestro paciente. Esta búsqueda activa permitió identificar un segundo caso en Juliaca. Es un paciente de 16 años que se encontró registrado en el hospital de Juliaca con un diagnóstico también de una reacción alérgica a un medicamento. Se tomaron las muestras del caso, las muestras permitieron confirmar que se trataba de un caso de sarampión y se tomaron las medidas correspondientes. Esta es la línea de tiempo del segundo caso, donde se puede ver los contactos familiares y los contactos nosocomiales identificados, los días que se hizo la búsqueda activa comunitaria, y en este caso se hizo un barrido de vacunación. Al ser zonas más pequeñas se pudo vacunar al 100% de las personas que estuvieron en la localidad en contacto con esta persona. Aquí vemos la comparación de las dos líneas de tiempo de los dos casos. Uno de ellos inició la erupción el día 24 de febrero, el otro caso el día 27 de febrero, y cuando comparamos las dos líneas de tiempo encontramos que los días 13 y 14 de febrero eran los únicos 2 días que coincidían que ambas personas habían estado en la localidad de Juliaca. Cuando se hizo el croquis del desplazamiento de ambos casos, encontramos que ambos casos se habían desplazado en Juliaca, habían estado en una misma zona de la ciudad, y lo que encontramos como antecedentes es que durante esos días se habían desarrollado algunas actividades
en la ciudad de Juliaca, entre ellas la realización de pasacalles, y era el mes de febrero, que es el mes en que muchos turistas van hacia Puno. Entonces existía la posibilidad de que algún turista haya llegado con la infección, con la enfermedad de sarampión, y haya sido la fuente de contagio para estas personas. Estos dos casos, frente a estos dos casos, hubo una gran movilización de brigadas del Ministerio de Salud, tanto en Callao y Puno, para poder contener la ocurrencia de un brote. Cuando el Instituto Nacional de Salud realizó la genotipificación de estos dos casos, encontramos que se agrupaban junto con virus procedentes de la India. Eran cepas de virus de sarampión de genotipo D8, el cual está circulando en la India, y se encontraba cercanía filogenética con estos virus de la India. La hipótesis que planteamos es que pudo haber llegado un caso importado, probablemente un turista de procedencia asiática de la zona de la India. Este caso estuvo caminando, circulando por Juliaca, y en algún momento tuvo contacto con estas personas susceptibles que dieron origen a estos dos casos que han sido clasificados como casos de fuente desconocida, probablemente relacionados a un caso importado, el cual no fue identificado. Los dos casos tienen un virus similar, que es un virus procedente de la India. En resumen, frente a estos dos primeros casos que tuvimos en el año, se realizaron la investigación de contactos directos, 76 contactos en el Callao, 20 contactos en Puno, actividades de vacunación en menores de 5 años, 2.518 en el Callao, 2.239 en Puno, y visitaron más de 17.000 viviendas en el Callao, más de 7.000 viviendas en Puno, haciendo la búsqueda activa y el bloqueo vacunal, y se revisaron también historias clínicas y registros de atención en el Callao, superaron las 140.000 y más de 200.000 en Puno, como desarrollo de esta búsqueda activa institucional para tratar de identificar casos y poder limitar la expansión del brote. Después de estos dos casos y después de las acciones realizadas, no se presentó ningún caso secundario, considerándose como exitosa la intervención de contención epidemiológica realizada en el Callao y Puno. Ya en el mes de julio, el Hospital San Juan de Lurigancho nos notifica el caso de un niño que era procedente de Venezuela, un niño venezolano, y que desarrolló un cuadro de fiebre y exantema ya en nuestro país. Este niño, al cual vamos a denominar el caso número 3, ingresó al país el día 24 de julio y el día de junio, y el día 27 inicia la erupción cutánea. Otro caso fue diagnosticado en Ecuador. Ecuador nos avisó que tenía un caso con fiebre y erupción que había sido confirmado por ellos como sarampión y que estaba desarrollando la enfermedad. Este niño fue hospitalizado, fue dado de alta en Ecuador después de que había pasado ya el periodo de contagiosidad, ingresó a nuestro país el 7 de julio y este niño venía acompañado de varios familiares, entre ellos un hermano menor de 4 años y el hermano menor que al ser contacto entró en seguimiento diario. Este niño, este hermanito, desarrolló la fiebre y exantema el día 13 de julio. Tenemos entonces el caso número 3, un caso de un niño venezolano que consideramos caso importado, y el hermanito del caso detectado en el Ecuador, que sería nuestro caso número 4, también considerado caso importado. Cuando se hizo la genotipificación
de estos virus, tanto del caso detectado por San Juan, por el Hospital San Juan del Lurigancho, como del caso detectado en la frontera por los ecuatorianos, por los colegas ecuatorianos, y el caso del hermanito, los tres son genotipo D8 y están relacionados con los virus identificados en Venezuela. A diferencia de los otros dos virus detectados en Callao y Juliaca, que se encuentran, como pueden ver, relacionados con virus de la India, estos tres genotipos sí son genotipos relacionados con los virus que están circulando en Venezuela. Frente a los casos de sarampión en el Callao, hemos hecho las acciones correspondientes que vamos a mencionar. En las últimas semanas hemos tenido la detección de transmisión de sarampión en el Callao. Un primer caso, un niño de 6 años, al cual vamos a llamar el caso número 5, fue detectado por el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, y frente a este caso se tomaron las medidas de búsqueda activa institucional, búsqueda activa comunitaria y búsqueda activa laboratorial, como hemos comentado. Esta búsqueda activa permitió encontrar 7 casos más de niños con fiebre exantema, los cuales fueron confirmados por laboratorio por la presencia de anticuerpos IgM específicos para sarampión. De estos 7 niños identificados en la búsqueda activa, 6 de ellos habían compartido con el caso número 5 una fiesta de cumpleaños el día 31 de julio. Y uno de los casos no. O sea, un caso no había asistido a la fiesta de cumpleaños y no tenía ningún contacto con los otros casos. Sin embargo, al ordenar los casos en el tiempo, según la fecha de aparición de la erupción, encontramos que nuestro caso número 5 había iniciado la enfermedad el día 11 de agosto, mientras que los otros que se encontraron en la búsqueda habían iniciado la enfermedad el mismo 31, algunos días después. Podemos ver ahí el que aparece en color verde, que es un niño confirmado no relacionado con este agrupamiento de casos. Podemos hablar entonces que en el Callao se han identificado al menos 2 cadenas de transmisión. Una cadena de transmisión que dio origen al brote que se presenta entre los niños que participaron del cumpleaños del día 31 y un caso aislado que no tiene relación con estos casos. En este brote del Callao y en este caso aislado que se ha identificado, no hemos identificado la fuente de infección. Por lo tanto, este brote y este caso aislado también se clasifican como casos de fuente desconocida. No se ha identificado el caso importado, no se ha identificado casos relacionados a la importación. Es por eso importantísimo que los casos con fiebre y erupción sean inmediatamente notificados para poder evitar que esto ocurra. Si la persona con fiebre y erupción, sea caso importado o relacionado a la importación, hubiera acudido a un establecimiento de salud y el establecimiento lo hubiera notificado de inmediato, nos hubiera permitido tomar medidas y evitar que estos casos de estos niños ocurran. Ocho casos confirmados entonces en el Callao, 2 cadenas de transmisión, fuente de infección desconocida. En las últimas semanas se han presentado algunos otros casos. Tenemos un caso confirmado en San Vicente de Cañete, al sur de Lima. Tenemos un caso confirmado en la ciudad de Trujillo y tenemos un caso confirmado en el distrito de Jesús María en Lima. Podemos ver aquí en la curva que se va formando que tenemos 3 casos importados, donde tenemos la identificación genética incluso del virus de procedencia venezolana, y tenemos el resto de los casos son de fuente de infección desconocida.
Esta es la tabla que nos resume los 16 casos que a la fecha se han identificado en nuestro país, todos confirmados por presencia de anticuerpos IgM. En algunos casos se ha logrado hacer PCR. Es necesario que para el PCR tengamos una muestra de hisopado nasofaringio para poder hacer el aislamiento del virus. En lo que va del año, se ha recibido una gran cantidad de casos sospechosos de todo el país, lo cual nos ha permitido poder hacer la investigación de cada caso y frente a los casos confirmados poder tomar medidas inmediatamente. Como pueden ver ustedes, en total son 578 casos sospechosos que han sido notificados, 538 han sido descartados por resultado negativo a las pruebas de IgM y PCR, tenemos 16 positivos, se refiere a los casos confirmados, y hay 24 casos en investigación que están pendientes de resultados, que son los casos de los últimos días que se ha recibido su notificación. En cuanto a la búsqueda activa institucional, se han revisado, como pueden ver ustedes ahí, 16.169 registros GIS, 7.782 hojas de referencia, 312 historias clínicas en relación a la investigación de los casos que se han presentado a la fecha. El cumplir con el protocolo de investigación, de toma de muestra, de búsqueda activa comunitaria, de búsqueda activa institucional, de búsqueda activa laboratorial, de vacunación de bloqueo, son las acciones que nos están permitiendo hasta ahora poder contener que a partir de estos casos no se generen brotes. En esta lámina podemos ver nuevamente en rojo los casos de sarampión que se han presentado en nuestro país. En la línea celeste continua vemos las coberturas de vacunación. Recordemos que por la alta contagiosidad que tiene el sarampión, que está sobre el 94% de contagiosidad, es necesario también tener coberturas de vacunación altas. El objetivo es que todos los distritos del país tengan coberturas de vacunación superiores al 95%. Es la única manera que podemos garantizar que podemos proteger a la población. La inmunidad de rebaño en el sarampión es bastante alta, requiere más del 95% de población vacunada. Lo que está en la línea continua es la primera dosis y como vemos con segunda dosis de sarampión las coberturas son más bajas. Recordemos que la protección en los niños se logra con las 2 dosis de vacuna. La primera dosis que se coloca a los 12 meses, la segunda dosis que se coloca a los 18 meses. Y lo que vemos abajo en la línea de puntos rojos es la tasa de notificación. ¿Cómo sabemos que estamos vigilando bien? Según los indicadores que actualmente se utilizan para la calidad de la vigilancia de sarampión, debemos mantener una tasa de notificación de más de 2 casos por cada 100.000 habitantes, 2 casos de enfermedad febril exantemática, lo cual nos dice que estamos vigilando bien. El indicador ha ido mejorando en las últimas semanas, pero debemos notificar inmediatamente todo caso para tener la vacunación muy sensible. Finalmente, podemos hacer un resumen de la situación actual en el país. La principal ruta de inmigración venezolana a través de la frontera norte sigue siendo la ruta más probable de ingreso de casos de sarampión a nuestro país. Pero además de esta ruta, recordemos que hay transmisión de sarampión en Europa, hay transmisión de sarampión en el Asia, en el África, así que también puede llegar por vía aérea en cualquier viajero internacional que se haya expuesto. Recomendamos que todo peruano que vaya a visitar Europa o algún país asiático o africano debe ir vacunado. Todo niño que salga de nuestro país debe ir vacunado al exterior. Tenemos otras 2 rutas potenciales de ingreso. La epidemia de sarampión en el Brasil se está extendiendo de norte a sur. Tenemos 2 vías de ingreso desde Brasil a nuestro país, 2 vías principales. Una es a través
de la zona fronteriza entre Tabatinga y Santa Rosa, a través del río Amazonas, y podrían llegar casos a Iquitos, y la otra ruta es del estado de Acre, puedan ingresar a través de la carretera transoceánica a Puerto Maldonado y de ahí extenderse a Puno y Cusco. Es por eso que tenemos que estar alertas en todo el país. En cualquier lugar de nuestro país puede aparecer un caso importado y debemos tomar las medidas inmediatamente, ¿no? En el sitio web de nuestro Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades hemos abierto un área específica para mantener informada a toda la población y a todos los servicios de salud acerca de la vigilancia y el control del sarampión. Ahí van a encontrar todas las semanas la actualización de la situación epidemiológica, todas las normas, todas las guías para poder estar preparados para hacer frente a esta enfermedad. Aquí van a poder encontrar las alertas, la actualización internacional también de los casos, la sala de situación actualizada. El objetivo que debemos plantearnos es evitar que ocurra lo que ha pasado en Venezuela, es decir, que nuevamente tengamos transmisión endémica del sarampión en el país. Permitir esto sería regresar a un Perú antes del año 2000, antes de que lográramos con tanto esfuerzo erradicar la transmisión del sarampión en el Perú. Solamente lo lograremos manteniendo una vigilancia epidemiológica muy sensible, investigando cada caso, tomando las medidas que debemos hacer con cada caso, pero sobre todo manteniendo coberturas de vacunación muy altas. Esta es la oportunidad de protegernos, de proteger a las personas de nuestro país, y lo lograremos con el esfuerzo de todos. Muchas gracias.